quiero hablar acerca de la indiferencia del pueblo de Dios y la reverencia de los impíos. Eso sonaría raro. Pastor, ¿por qué no predica más bien de la reverencia de los hijos de Dios y la indiferencia de los impíos, que es lo que se supone que debería ser? Pero según el trayecto que estamos mirando en la palabra de Dios, un solo versículo me va a mostrar que a veces hay más reverencia por Dios de los impíos, del mundo, de los que no conocen a Dios, que de los que supuestamente somos partes de la familia de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar hoy la palabra? Amén. Invítame, acompáñame a orar. Padre bendito de gloria, te damos gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo. Hoy pongo esta palabra en tus manos, Dios. Te pido que me guíes con tu Santo Espíritu para poder predicarla, enseñarla, Dios. Que sea cumpliendo el propósito por la cual es enviada a través de mis labios, porque sé que tu palabra no llega vacía. Oro, Padre, para que el oír produzca fe en nuestras vidas y podamos salir de una manera distinta de este lugar, y que sea como el medicamento que no guardamos en la mesita, sino que lo vamos a tomar para que nuestra vida sea totalmente distinta. Pongo todo en tus manos, Padre, y te pido que me guíes y que hoy toda la iglesia junto con mi vida podamos ser tierra fértil, viendo los 4 caminos nuevamente esta semana, para que seamos de esos que oyen y que obedecen tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. La indiferencia del pueblo de Dios y la reverencia de los impíos. Estoy hablando acerca de la doctrina del infierno. Me fui acá ya confiando en Dios. En 8 días voy a hablar 4 razones por las cuales la ira de Dios está fundamentada en que exista un infierno. 4 razones bíblicas por las cuales la Biblia nos muestra que debe existir un infierno. Es increíble cómo el mundo es incoherente. Yo hablo de mí, vivo en un país tan corrupto, tan picho, tan dañado, tan últimamente en los últimos años está cada vez peor de depravado. Y llega a algunos países como El Salvador un presidente que cambia tantas cosas y a la gente no le gusta. ¿Quién nos tiene contentos? Un presidente que ahorita hasta les exige a los chicos cómo se tienen que cortar el cabello. Aquí no me entra con ese corte así, aquí no me entra no sé qué. Exige que tienen que saludar. Profesoras, el que no saluda me lo devuelve para la casa. Ahorita exigió que para octubre no quiere ver a nadie celebrando el Halloween. Eso es un presidente. Pero a muchos no les gusta eso. Ay, tan amargado. Porque este mundo está patas arriba. A lo que es bueno le llamamos malo y a lo que es malo le llamamos bueno. Indiferencia del pueblo de Dios. Muchos cristianos dentro de El Salvador han criticado al presidente. Y muchos que no son cristianos de El Salvador están con él. Escuché a algunas personas que decían: yo no sé si ese tipo es cristiano, yo no sé qué sea, pero ha arreglado el país y se nota que Dios está con él. Punto. Una persona que da frutos, no nos importa, da frutos y que está haciendo todo correcto, pero es la incoherencia. Entonces voy a hablar de 4 razones. Él ha sido muy juzgado por el Secot, muchos saben de eso, ¿cierto? Por la cárcel que él creó allá, que no es las cárceles de acá, donde entran prostitutas, licor, donde hacen fiestas, donde llaman a quien quiera, donde todavía roban dentro de las cárceles. No, allá las cárceles no son así. Y él dice: yo no voy a gastar los impuestos de los ciudadanos en delincuentes. Pero acá a veces viven mejor adentro que afuera, la gente que lucha por un pan. Muchos se dejan meter a las cárceles porque ya tienen sus 3 golpes diarios. ¿A qué voy con todo eso, pastor? ¿Me vino a hablar de política? No. Vine a hablarle que si una persona imperfecta como el presidente de El Salvador entiende que se necesitan cárceles para que todos los
depravados estén allá apartados, ¿cuánto más no Dios, un ser tan perfecto, sabe que necesita existir un infierno para que en una eternidad tú y yo no estemos juntos con esa mano de depravados? ¿O quién deja a sus hijos en un jardín donde dice jardín infantil, mi pedófilo favorito? ¿Cuántos dejan a sus hijos ahí? No. Ay, ese tipo lo que hace, no, el que hace mal, pague el mal. Porque ¿de qué le cuesta a los que queremos hacer las cosas bien? Un día en la administración, un ejemplo, con esto cierro de inicio, no nos recogían las basuras y nosotros acumulamos 2 días de basura y yo en la moto cargué basuras a traerla a Bogotá. ¿Por qué? Porque los restaurantes de al frente eran unos desasiados y habían traído plagas, entonces nos cogieron a todos, tengan la medida para todos. Y cuando hicimos reunión con el administrador, porque yo fue el que gesté la reunión, yo le dije, entonces don Elkin, si yo no me paso los semáforos en rojo, pero me van a multar porque me paso los semáforos en rojo, de ahora en adelante lo que yo voy a hacer es pasármelos en rojo, porque me da igual pasármelos o no pasármelos. Y si usted aquí nos va a medir con la misma medida, entonces ¿para qué obedecemos? ¿Para qué separamos? ¿Para qué hacemos las cosas bien? Si usted nos va a premiar igual a los que no hacen las cosas bien. Y eso fue lo que le quedó sonando a él. Me dijo, ok, entonces deme una respuesta, deme una solución. Le dije, esta. Dijo, listo, desde mañana que le recojan las basuras. Pero es que no nos pueden medir a todos de la misma manera. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros tratar de hacer las cosas bien y los que hacen las cosas mal? ¿Y se supone que todos vamos para el cielo? No. Indiferencia del pueblo de Dios y reverencia de los impíos. Entonces, voy a concluir esta doctrina del infierno hablando de 4 razones para que, así como en un mundo necesitamos cárceles, o si no esto sería un caos, pero no estas cárceles, yo hablo de cárceles como el Secoto, no las cárceles que existen acá. Ay, usted no sabe lo que es estar preso. Sí, pero esto no son cárceles realmente, no son lugares de castigos donde uno pague las consecuencias. ¿Cómo dice usted eso, pastor? Se lo voy a resumir. Cuando ¿salen a qué? Ok. Si esos lugares fueran de formación y nos sirvieran, sería otra cosa. Pero antes salen más entrenados. Indiferencia del pueblo de Dios. Entonces voy a hablar confiando en Dios de 4 razones por las cuales, así como en un país, en una ciudad, en un barrio necesitamos un CAI, necesitamos una estación, una comisaría y unas cárceles, también porque espiritualmente Dios no va a enviar a nadie al infierno, sino que se va a ir para allá. 4 razones por las cuales la ira de Dios manda un lugar de separación a los impíos. Y voy a concluir con la doctrina del infierno porque es importante, pero estos puntos que he venido hablando tienen que ver con la doctrina del infierno. Y hoy hablamos del primer libro de Samuel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Voy en el versículo 3 del capítulo 6. Voy a leer los 3, pero hoy nos enfocamos solamente en el versículo 3. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 3, como para unir lo que venimos hablando, pero me voy a enfocar en el 3. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Hablamos, ¿qué hace las cosas de Dios con personas que no las quieren, que no las entienden? ¿Por qué guardan tanto eso? Ya lo hablamos. 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, hablé que todas las religiones tienen profetas, supuestos profetas, todos hablan en nombre de Dios y tienen sacerdotes. Y preguntaron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacernos saber de alguna manera la manera en la que hemos de devolver y enviar a su lugar el arca. Y hablamos de a veces cuando no sabemos qué hacer. Ellos tenían el arca, la presencia de Dios, los filisteos, pero no sabían qué hacer con eso. Y muchos pueden estar en las iglesias, pueden estar supuestamente en una relación con Dios y a veces no saben qué hacer. Y si las cosas van mal, el primero que paga los platos rotos es Dios, porque nos apartamos. Pero si las cosas andan bien, también porque me está yendo bien. Entonces Dios, ¿cómo nos tiene contentos? ¿Qué necesitamos nosotros para estar bien? ¿Las madres entienden esto con los hijos?
Si se les da mucho, malo. Si se les aprieta, malo. Si se les disciplina, malo. Si no se les disciplina, sino solo se les consiente, malo. ¿Qué hacemos? ¿Se imaginan la situación de Dios? Si uno con 2, 3, 4, 5 hijos, bueno, algunos más juiciosos, 8, 9, 10 hijos, dije juiciosos, algunos como Diomedes, 30 hijos más juiciosos. Imagínense Dios. Versículo 3. Ellos dijeron: si envías el arca de Dios, del Dios de Israel, no de nuestro Dios. ¿Ves? Si ellos dijeron: si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Si van a devolver el arca, según los sacerdotes y los adivinos, le aconsejaron a los filisteos: no la envíen vacía, porque aún los paganos saben que siempre hay que presentar una ofrenda a Dios. Esta iglesia no cree en pacto, no cree en siembra, no cree en primicia, no quiere nada de esas vainas que roban en todas las iglesias. Pero una iglesia se sostiene económicamente, y Jesús la sostenía económicamente, si no, no hubiera tenido tesorero. Y a veces algunos pleitan por esto, pero hasta los impíos saben que hay que presentar una ofrenda. No era simplemente llévense en el arca, había que presentar una ofrenda. Lo saben los impíos. Por eso digo que a veces tienen más reverencia a los impíos. Y por eso es que dentro del pueblo supuestamente cristiano también hay impíos presentando pactos y haciendo votos como en avivamiento para que Dios les devuelva a ellos, pagando una ofrenda para que Dios les dé. Esos son impíos dentro de la iglesia, porque yo no lo veo a Dios. Ay, mi hijo va perdiendo el año. Escuché un día: pacte y tu hijo, pastor, usted dio la palabra de los que iban mal. Pastor, ¿cómo da una palabra de esas al frente? Usted dio la palabra de mi hijo que estaba mal y yo pacté, pastor, y mi hijo ganó el año, gloria a Dios, aleluya, por ese bajo que no estudió. Amén. Esas son las iglesias que se llenan. Escuché un documental que de pronto lo vemos en la vigilia. Hay vigilia el 13 de diciembre, iglesia. Vamos a tener un tiempo bien hermoso, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Venga con una Levis 4 puntas, o sea, con ruana, porque aquí de noche hace frío, pero si cerramos la puerta y nos metemos nuestro festejo cristiano acá, pues no nos va a dar frío. ¿Listo? Voy a poner una estación ahí como de buffet, así que si usted quiere traer algo sencillo, no voy a que langostinos, digamos, ya quiere traer, no, mentiras. Alguien dice: yo me voy a traer unas galletitas para poder compartir con el tinto y la aromática que queremos traer ahí, ¿cierto? Si alguien dice: yo me voy a traer esos deditos de no sé, es para nosotros mismos. Acá, para por la noche, mientras el pastor predica, ya están comiendo. Y no, mentiras, para poder tener breaks y pasar una noche bien agradable, bien chévere. Ya hemos tenido 2 vigilias, una la hicimos en la 63, ¿no? Fue también un tiempo muy, muy hermoso. Vamos a ver qué Dios nos guía para que hagamos este año, para cerrar el 13 y el 20 celebramos con nuestros niños. Pero dice: ellos dijeron: si envíes el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagad la expiación. ¿Qué significa expiación? Es una ofrenda por el pecado. Es una ofrenda por el pecado. Paguen la expiación. ¿Por qué? Porque tanto el impío como el mundano sabe que necesita pagar algo para que le llegue algo. De hecho, el catolicismo paga misas hasta por los muertos, ¿cierto? O sea, si el muerto se va, hay que pagarle 7 noches de misas, que no son gratis, para que el muerto descanse. Porque el impío y el mundano sabe que hay que ofrendar. El problema es que confunden cuando ofrendo, porque si yo meto una papa debajo de acá, no va a dar.
El problema es cómo ofrendo y en qué tipo de tierra ofrendo. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces el catolicismo, como muchas otras cosas, creen que yo doy para recibir. Y de hecho mucha gente dice: yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todos los lados. Y dice: cuando yo doy mercados a los pobres, yo visito a las viejitas, yo ayudo. Porque aunque no son católicos y no van a ninguna iglesia, creen que por lo que ellos ofrendan ya pagaron por sus culpas, porque esa era la ofrenda por la culpa, la expiación. Los filisteos hoy en día existen y están dentro de las iglesias también. Cuando el pastor da una palabra y salen corriendo a botar los billetes ahí, porque vienen de iglesias que los acostumbraron a que si esa palabra es para ti, agárrala, pauta y créele al Señor. Y la gente, las iglesias que más se llenan son la gente que prefiere tener sus bolsillos desocupados pero sus emociones llenas. Por eso aquí no emocionamos a nadie. Y no se preocupen que sus bolsillos siguen igual. Indiferencia del pueblo de Dios y reverencia de los impíos, pagando culpas, ofrenda por las culpas, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego al pastor Alfonso, a Ofe y a los servidores: ¿no se han dado cuenta que el mundo está lleno de pagar culpas? Usted se pasa el semáforo en rojo, eso es una multa. ¿Y usted qué paga? ¿La culpa por haberlo pasado? Espiritualmente es igual. La diferencia con nosotros, y no voy a tocar hoy el tema de expiación, pero la diferencia con nosotros es que nosotros no pagamos nuestras culpas, las pagó Cristo Jesús. Pero el que no entiende esto todavía está como los filisteos. Los israelitas no le guardaron respeto al arca. Los filisteos le tenían miedo al arca. Era miedo. ¿Qué hacemos? Nos está trayendo mal, nos está trayendo enfermedad, no la queremos. Sí, pero no la voy a entregar así, tiene que presentar ofrenda. Bueno, más adelante voy a decir: ¿y qué le vamos a entregar? Pero acá hasta el momento está listo, pero salgamos del arca. Eso es un terror. Vieron todo lo que hacía Dios, porque conocieron lo de Egipto, las plagas, pero no se rindieron hacia Dios. Los filisteos solamente le tienen miedo a Dios. Los israelitas no le guardaron respeto. Los filisteos la devolvieron con ofrendas. Los israelitas la perdieron por negligentes. ¿Se acuerdan que la llevaron para que le trajera suerte? Y en vez de suerte murieron más. De 4,000 murieron 30,000 después, porque creyeron que por llevar el arca ya les iba a ir bien. Creen que por tener la medallita, que por tener el crucifijo, que por ser parte de una iglesia, que porque en la mañana hice el devocional, que porque me dije chuchito y me persigné, ya creen que por eso. ¿Y dónde está la obediencia? ¿Sabe por qué es tan difícil predicar de obediencia y por qué es tan difícil que las iglesias se llenen cuando se habla de obediencia? Por la naturaleza caída del hombre. Porque aun cuando nace de nuevo, lo que nace de nuevo es el espíritu, no su cuerpo ni su alma. Y aún sigue sujeto a pasiones, sujeto al mundo. Lo vimos con los 4 caminos esta semana. La vanagloria de este mundo, el dinerito, dijo el de la tele, el billetico, y lo que ofrece el mundo. Ellos la devolvieron con ofrendas. Los israelitas ni siquiera la devolvieron, la perdieron por negligentes. Los filisteos la capturaron para castigar a los israelitas, pero los israelitas la trajeron para que les trajera suerte, ni siquiera para rendir sus vidas ahí. ¿Cuántas iglesias están solamente llegando a buscar, a ir a sentarse allá los domingos solamente para que les vaya bien? Es que si voy a la iglesia me empieza a ir bien. Muchas veces venir a la iglesia no te va a hacer que te vaya bien, a veces te va a ir mal.
¿Por qué? Porque ya saben, estamos en un mundo caído, estamos con una lucha que no es ni carne ni sangre, y nuestros propios malos deseos también traen consecuencias a nuestra vida. Pero mientras estemos en obediencia, yo sé que las cosas salen bien, porque Dios desea el bien para nosotros. Los israelitas se preocuparon más por lo que les podía dar el arca, por la añadidura, que por buscar su presencia, mostrando así su falta de reverencia. Mateo 6:23, 33, que no lo puse allí, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea que la ropa, el vestido, la comida, todo se llama añadidura. Todo lo que Dios nos dé, que permita que entre a nuestra, se llama una añadidura. Todo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dos cosas. ¿Qué fue lo que no hizo el pueblo de Dios? Tener reverencia. O sea, si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir que si yo soy reverente ante las cosas de Dios y obedezco, reverencia más obediencia igual a bendición, añadidura. Pero las iglesias en muchos lugares, sé que hay bastantes iglesias hermosas, pero las que más se conocen, y por eso es que nos critican y nos juzgan, solo están detrás de la suerte. Uno escucha a veces: vaya a la iglesia y verá que le va bien, vaya a la iglesia y no sé qué. Yo vengo a una iglesia primeramente es a entender que soy pecador, que yo necesito de un Dios perdonador, que mi vida sin Él no existe, y que como yo le voy a rendir ahora mi vida a Dios, necesito escuchar cómo hago ahora para vivir mi vida, porque Dios es el que sabe, fue el que me hizo. A eso es que vengo. Adicionalmente viene el de todito, momentos de felicidad, de gozo, de bendición, milagros, esa añadidura, cosas que Dios trae adicionales. Pero no venimos solamente por la añadidura, venimos es para buscar el reino de Dios y su justicia. Y si buscamos la justicia de Dios, sabemos que si realmente buscáramos la justicia, lo que nosotros merecemos. Mira, por ejemplo, te voy a mostrar el amor de Dios en 6.000 años. Voy a transportarlo 6.000 años atrás. El antiguo pacto no solamente es ley. A veces se dice: el antiguo pacto es ley, el Nuevo Testamento es gracia. No. La ley empezó 2.000 años después de Adán y Eva. Recuerden que el Señor habló de 7 días o 7.000 años, 4 días o 4.000 años en el Antiguo Testamento, 2 días o 2 años en la dispensación de la iglesia. Estamos en el 2025, 2026, vamos, pero no sabemos que si estamos en el 2026. Entonces, en el año 2000, que Dios lo conoce cuál es, ahí es donde se va a acabar y empezamos el reino milenial. Son 7 días nomás, y Él lo cumplió. Es increíble como 4.000 años sucedieron en el Antiguo Testamento. Al principio, en los primeros 2.000 años, con Adán y Eva, Dios o el pueblo vivía era por misericordia de Dios. Cuando llega Moisés y se implanta la ley por el pecado que sobreabundó, viene otros 2.000 años de ley. Cuando llega Cristo, inicia la etapa de la gracia. Entonces estamos con misericordia, ley y gracia. La misericordia significa no recibir lo que merezco. Adán y Eva merecían de todo en el huerto del Edén porque Dios lo había puesto a sus pies, pero lo perdieron por la desobediencia. Entonces misericordia es no recibir lo que ellos merecían. Ellos vivieron por misericordia. Ahora viene la ley. ¿Qué es la ley? Recibir lo que merezco. Ojo por ojo, diente por diente. Si tú haces esto, apedreado, mueres. Si tú haces tal cosa, mueres.
Entonces la misericordia era no recibir lo que merezco. Lo que ellos merecían lo perdieron, no lo podían recibir. La ley era recibir lo que merecían. Si usted la embarra, usted está ahí. Por eso cuando murmuraron sobre Moisés, vino lepra y vino muerte. Se abrió la tierra y se tragaron algunos. Por eso cuando alguien tocó el arca del pacto, cuando Dios había dicho que no se podía tocar cosas sagradas, a no ser que fuera solamente de X tribu, murieron. Más adelante vamos a ver cómo después de que el arca vuelve, presentan la ofrenda y la entregan al pueblo de Israel, 70 hombres abren el arca para fisgonear que había ahí y 70 personas mueren. ¿Reciben lo que? Porque Dios ya lo había dicho, no hagan esto. Ahora vienen los otros 2000 años de gracia. ¿Qué es la gracia? Si la misericordia es no recibir lo que merezco y la ley es recibir lo que merezco, la gracia es recibir lo que no merecemos. Tú y yo no merecemos la vida eterna. Tú y yo no merecemos ni siquiera que nos vaya bien. Tú y yo no merecemos ni siquiera tener salud. Tú y yo no merecemos ni siquiera un buen plato de comida que tenemos. No lo merecemos. ¿Por qué está hablando así? Por nuestro pecado. Pero por la gracia de Dios, Dios hace que el sol y la lluvia caiga sobre justos e injustos. Eso es lo que se llama gracia. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, insensatos, ¿qué van a pecar hasta que la gracia sobre y abunde? De ninguna manera, porque algunos abusan de la gracia. Pero es que yo hago y a mí no me pasa nada. ¿Alguna vez han tenido una tarjeta sin un peso, pero que la tarjeta está llena de plata? ¿Que no es suya? ¿Sí? Porque las tarjetas de crédito vienen con 5, 10, 15, 20 millones de pesos que no son suyos, que están ahí, que usted los puede gastar como se le pega la gana. ¿Estoy loco? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Eso es el pecado. Usted lo tiene tanqueado, usted lo puede usar como quiera, no pasa nada. Pero cuando se le vengan los intereses, eso es la gracia. Permitir que tengamos tarjeta de crédito. Primera de Alfonso, capítulo 8. ¿Qué vamos? ¿Entendimos lo que es misericordia, ley y gracia? Indiferencia del pueblo de Dios y reverencia de los impíos. El impío o el mundo tiene sentido común. Ellos saben que si hacen algo mal. Usted ve a una persona pasando por un cementerio, por una iglesia, no siempre católicos, porque alguna vez le pregunté a alguien, estábamos hablando que trabajaba, le dije, ¿usted es católico? Me dijo, no, yo no. Pero él se persignaba. Hay alguien que está acá y me decía, yo siempre me persignaba, no sé si todavía lo hace, si no en el nombre de Jesús lo reprendo. Vamos a orar. ¡Fuera! Pero me decía, yo siempre que salgo me persigno. Era un hábito. Pero ya si somos hijos de Dios, pues yo no me tengo que persignar. Pero ya es como hábito, ya como que lo hizo antes de que llegara Cristo y tal vez ya fue una costumbre. Tan. Entonces el impío del mundo tiene sentido común. Saben que tienen que presentar ofrendas. Aún si necesitan que el brujito les adivine, hay que llevarle platica. Eso no es. El brujo no trabaja gratis. Las iglesias de brujos, porque hay iglesias de brujos llamadas cristianas, Grupo Mira y todas estas iglesias de profecía que adivinan el futuro, pero vale platica. A una persona que mi hermana Pilar llevó un día cuando yo trabajaba con ella, porque supo que yo era pastor, y el hijo se metió en una iglesia, esa Mira, y el pastor tan pronto llegó, le profetizó que la que estaba ahí al lado iba a ser su mujer, y el burro cayó ahí. Es que el pastor me profetizó. Entonces él lo primero que me preguntaba es, pastor, dígame si eso es bíblico, porque yo estoy loco. Le dije, no señor, no es bíblico. Y por eso es que nosotros somos mofados por muchas porquerías que hacen algunos impíos y que dicen ser cristianos. Presentan ofrenda. Y él me dijo, ahí va, que
le pidieron hablar, le dijo, yo quiero hablar con el Señor que le dio esa profecía o esa adivinación a mi hijo. Quiero saber de dónde él saca ese argumento, de dónde. Le dijeron, a ver, primero que todo, para llegar a él vale tanto. Pero si usted necesita otra persona que es de menor rango, le vale tanto. Si usted necesita una profecía cerca, le vale tanto. Y esa es una de las iglesias que se está llenando más hoy en día, porque a la gente eso le encanta. Que me hablen de pecado, no, ese pastor Alfonso es un fastidio. Yo fui por un tiempo allá, qué palabra. Aquí me han dicho muchos, ay, ese pastor predica. Estar en los lugares donde Dios es amor, Dios te ama, Dios tiene un propósito en tu vida, Dios es no sé qué. ¿Para qué nos calientan tanto el oído? ¿Para qué no decirle a un hijo lo que no es cierto si el día que se case le va a hacer daño a la mujer con la que va a vivir? ¿O no? Es que yo lo amo, es que... Sí, pero su hijo es un perezoso. No, pero él es lindo. Debimos habérselo dicho toda la vida, porque el día que se junte, esto mismo lo va a llevar acá. Entonces en las iglesias hay que decir, mira esto, mira lo otro, porque la idea es que formes un buen hogar, la idea es que hagas esto, la idea es que pero no. Eso no es lo que se enseña. Si no, no importa, Dios es amor. Y tapando y cubriendo como los gatos el popó. El popó. Como los gatos. El impío del mundo tiene sentido común. Hay un dicho que dice que el que peca y reza, eso hacen muchos. Tienen sentido común, pero ¿saben que no tiene el mundo? Porque aquí los filisteos fueron y presentaron la ofrenda por el pecado. Hasta ahí digamos que estaban bien, tuvieron más reverencia. Pero es que el mundo, los impíos, tienen sentido común, pero no tienen convencimiento de pecado. Una pequeña diferencia. Y lo que nosotros necesitamos no es tener sentido común, sino convencimiento de pecado. Eso es lo único que cambia nuestra vida. No la enviemos vacía, sino paguemos la expiación, ofrenda por el pecado. Y es que aún el impío sabe que Dios tiene el derecho de juzgarlos. Así digan, yo no creo en Dios, Dios no existe, yo un átomo y la célula y explotó y el Big Bang, y ya hoy en día la misma ciencia le tapa la boca a todo este ateísmo, la misma ciencia. La ley de la causalidad es hermosa, porque todo efecto tiene una causa, y aún el Big Bang es hermoso. ¿Y quién lo creó? No, la misma ciencia. El impío sabe que Dios tiene el derecho de juzgarlos. El impío conoce de Dios. Otra cosa es que no quiere obedecer a Dios. El impío también conoce la verdad de Dios. Voy a leerles un versículo acá. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, pero no le está diciendo ustedes estuvieron sin Dios, no porque no le conocieron, sino porque no quisieron andar con Él. O sea que todo el mundo conoce de Dios. A todo mundo, pregúntele a la tatarabuela, a la bisabuela, al que sea, todos conocen de Dios. Una cosa es querer obedecerle a Dios. Entonces el mundo y el impío sabe que Dios tiene derecho de juzgarlo. El impío conoce de Dios, otra cosa es que no le quiere obedecer. Y el impío también conoce la verdad de Dios. Estuvieron sin Dios, no porque no le conocieron, sino porque no querían estar con Él. Y uno se pone a pensar, porque hay personas, o alguien me preguntaría, bueno, si todo el mundo sabe que va a ser juzgado, y todo el mundo sabe que sí existe un Dios y que un día va a pasar algo,
Entonces, ¿por qué no cambia su vida? Porque la palabra de Dios dice que el mundo, que Satanás tiene enceguecidas a esas personas para que la luz del Evangelio no resplandezca en sus vidas. ¿Y cómo se vendan más los ojos estas personas mientras más mundo habiten? Mientras más queremos mundo, más ciegos vamos a estar. Entonces imagina si yo les pongo una tarea hoy. Voy a poner tarea hoy. Hoy. Tan pronto se acabe el servicio, amor, los pañuelos que traje. Hoy traje unos pañuelos oscuros. Tan pronto se acabe el servicio, le voy a colocar a cada uno de ustedes un pañuelo en los ojos. No van a ver nada. Quiero pedirles el favor, porque esto es una prueba para nosotros, que ustedes lleguen a sus casas con los ojos vendados. Algunos tienen que manejar carro, otros moto, otros a pie, otros tienen que coger bus, otros se van en cicla. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero les quiero pedir el favor. Y la tarea es, por esta semana, Ofe me dijo, no, pero muy exagerado, pero dije, esta semana, y si no por un día, pero esta semana vamos a llegar a la casa con los ojos vendados, vamos a hacer nuestras tareas matutinas, a hacer oficio, a cocinar, a cepillarnos, a bañarnos, a cambiarnos, a arreglar la casa, a salir a trabajar, a venir con los ojos vendados. ¿Cuánto se le mide? Esa es la vida del que está sin Cristo, viviendo su vida con los ojos vendados y creyendo que está haciendo las cosas bien. ¿Me di a entender? Guarde las pañoletas, ya no las voy a poner. No traje pañoletas, solamente quería algo. ¿Ustedes creen que realmente podemos hacerlo? Solamente llegar a nuestra casa, solamente llegar a casa con los ojos vendados no lo podemos hacer, ¿sí o no, Brian? Por eso es que a veces, aunque tengamos los ojos destapados, ni siquiera sabemos cuál es nuestra casa, porque Dios no habita en ella. ¿Cómo podemos vivir sin Dios, iglesia? ¿Cómo podemos vivir sin reverencia a Dios? ¿Cómo podemos ser igual que los impíos? Dios es el único que juzga correctamente. Dios tiene el derecho de juzgarnos. Por eso estoy hablando de la doctrina del infierno. Muchas iglesias tienen una doctrina creyendo que un Dios tan bueno, de hecho el LGTBI, una de las cosas que dicen es que yo no creo como un Dios tan bueno nos vaya a mandar al infierno. Pero es que ese Dios bueno es justo, y por ser justo Él no los va a premiar a ellos de la misma manera en que va a premiar a una persona que guarda su vida. Eso es justicia. Dios es el único que juzga correctamente. Si a mí me tuviera que juzgar esos jueces que hay acá en el mundo, yo diría, Señor, pero yo para qué te sigo. Pero a mí quien me va a juzgar es Cristo Jesús. Correcto, como Él no hay nadie. Y nadie puede venir a meter mano y decir, ay sí, pero usted no vio a Alfonso, pero el Señor dice, yo lo sé todo. Dios no va a juzgar a nadie que no merezca ser juzgado, porque el juicio de Dios es inminente. ¿Sabe qué significa inminente? Que va a suceder pronto. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ahí es inminente el juicio de Dios. Hay 3 juicios que yo ya hablé. Hay 3 juicios en la Biblia. Uno es el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos habla de uno de los juicios. Esto es para los que no aceptaron, para los impíos, para el mundo y para la iglesia tibia. ¿Recuerdan que Dios habla de 10 vírgenes? 5 sensatas, 5 insensatas. Habla de la iglesia Filadelfia, pero también de la Odisea. Por eso es que algunos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Sí, la Odisea, la iglesia tibia. Pero la iglesia que realmente estuvo con Cristo Jesús,
No. El juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 21, dice, Juan está relatando lo que Dios le dio en visión. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, grandes y pequeños. Aquí hay una controversia en esto entre teólogos. Unos dicen que grandes y pequeños está hablando de edad, niños, pero también gente madura, grandes y pequeños. Otros teólogos dicen que está hablando es de grandes personas a nivel de poder, presidentes, ¿cierto? Y pequeños, no sé, el que murió en la calle del Cartucho por droga, nadie lo conocía, ni quién era. Pero si hablamos de un nombre como Putin, como persona, dice, wow, esos personajes, ¿cierto? Si hablamos de un Hitler, pues todos sabemos quién fue Hitler. De esos grandes, pero también de pequeños. Y alguna vez un pastor decía que cuando el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, y que nosotros necesitamos ser como niños. Él dijo que los niños, que esta palabra no podía ser de niños, porque los niños no van al infierno. Lo voy a contradecir, porque los niños también van al infierno. Si no, ¿por qué un padre se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, mi hijo tiene un demonio? Y los discípulos no lo pudieron sacar. Y el Señor le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo? Traigan al niño a mí. Entonces lo trae acá y el Señor reprende y saca el demonio. Y le dijo, ¿desde cuándo está el demonio? ¿Desde qué? Ayúdenme en la iglesia. Desde niño. El demonio estaba desde niño. Porque recuerden que un niño, cuando le entra la conciencia del bien y el mal, ya necesita salvación. ¿Qué edad, pastor? No sé, porque conozco niños de 10 años inocentes, que son sanos, que todavía creen en cigüeñas, que todavía creen que vienen es con un mantel, y todavía creen en el ratón Pérez, y creen que Papá Noel es el que trabaja y suda todo el año para darles la plata. Y a mí me gusta eso. A mi hijo hasta ya cuando estaba grandulo me le quitaron la inocencia. Algunos de la familia, ¿quién dijo que Papá Noel existe? Papi, de verdad que yo creo que si él pudiera a los 50 años creer que Papá Noel existe, que creyera que Papá Noel existe, porque eso me habla de una inocencia. Pero hoy en día chinos de 6, 7, 8 años, ¿qué Papá Noel? ¿Qué? Y vi a muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que hacemos lleva registro. Todo. Ay, todo lo que hacemos lleva un registro. Y el mar, versículo 13, entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí existe el infierno. Ya saben que principalmente son los testigos de Jehová y los adventistas los que no creen en esto. Creen en el exterminio. Nos morimos y dejamos de ser. Es el primer juicio que habla la palabra de Dios. El segundo juicio es el tribunal de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados.
Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Aquí es donde yo voy. Si no fuera por la gracia, lo que hoy tenemos no lo mereceríamos. Eso no es. Para recibir lo que merecemos por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Este juicio no es para salvación, este juicio es para salvos. O sea que no solamente es yo ser salvo, sino ahora que soy salvo, dice Santiago, demuestro con mis obras que Dios habita en mi vida. Porque no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, pero las obras muestran que soy salvo. Dijo el pastor cuando le dijeron que si le podía ayudar para un mercado. Enrique Gómez, que si le podía ayudar para un mercado. Y él le dijo: hermana, ore, pídale a Dios, porque Dios es su proveedor. ¿Y él por qué no oraba de la misma manera y le robaba la plata a la iglesia? Hermana, ore. Este juicio es para los salvos, pero todo lo que hacemos dentro del reino de Dios, Dios lo va a recompensar, porque Dios no es deudor de nadie. A la ciudad de la Nueva Jerusalén, donde iremos todos los salvos, créanme que va a ser lo mejor. Y allá no nos vamos a estar tocando arpa y volando como angelitos creyendo que eso va a ser la eternidad. ¿No creen que si hay algunos que creen que en este mundo uno la pasa rico y que este mundo, si uno tuviera plata, haría tantas cosas? ¿No creen que si Dios dijo que haría cosa nueva y cosa mejor, no creen que lo que nos espera es mucho mejor? Y no necesitamos plática. Allá no necesitamos plata, ni se nos va a ir como la mujer de flujo de sangre en muchos médicos, porque no la necesitamos. 3 juicios. Y el tercer juicio es el juicio diario, que yo llamo. La Biblia no lo llama el juicio diario, o si no, alguien que me escuche va a decir: ese pastor dijo una herejía. No, es a diario. Necesitamos nosotros pedirle perdón a Dios. Por eso el Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. A diario tenemos que estar a cuentas con Él. Dice la palabra en primera carta a los Corintios, capítulo 11, 31-32, dice: si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? Júzguense a ustedes mismos, miren su andar, miren su vida y frenen lo que está mal antes de que yo sea quien los discipline. Entonces, ¿qué es mejor, la disciplina de Dios o nosotros examinarnos? Examinarnos. Mira cómo Dios primero nos dice: mire, hágale primero, porque si no, allá, y como el papá con los niños, no más, no más, a la próxima, correíta, no más, ¿no? ¿Qué tocó? Tingui su correíta. Pero que digo el Señor primero, correíta todavía no. Oh, mire lo que está haciendo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, no al cura, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano peca. Pero esto no es excusa, como yo he dicho, para ir a pecar, porque me dijeron que un cristiano pecaba, entonces yo, pues no. Recuerden la tarjeta de crédito. Usar lo que no es de uno. Muchos con su billetera acá y chucho. Mándelo a 12 cuotas. Otros más chicaneros, porque está la nena ahí, están ganando puntos. Una cuota nomás. Señor, pero salto el monto. Y después.
consigo. Igual con el pecado. Eso a la hora del té. Nunca me ha pasado nada. Estamos bajo la gracia. Y Dios ya perdonó todos mis pecados. ¿Sí? Espere que lo llamen del banco. Esperemos la llamada celestial. Porque mi pastor dice algo. Dios no pasa la cuenta todos los días, pero cuando la pasa, la pasa. Y esto habla de la parábola que nos habla de que el Señor entregó, la parábola de los talentos, el Señor entregó talentos a diferentes personas, ¿cierto? Pero entonces el Señor vino a pedir cuenta, dice la palabra. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Entonces esa parábola de los talentos también nos enseña que Dios va a pasar cuentas. O sea, el diablo nos prestó una tarjeta de crédito que la podemos usar y gastar como queramos. Esa tarjeta de crédito a mí me da el libre albedrío de acostarme con todas las mujeres que yo quiera, porque me lo da. ¿O no puedo? Pues claro que puedo. Mi esposa no se va a enterar. Yo lo puedo hacer. Esa tarjeta me da de todo. Y voy a un lugar donde nadie sepa que yo soy pastor, porque de aquí en la iglesia me quedaría difícil. Pero esa tarjeta de crédito es en serio. A mí, Alfonso, me permite acostarme con la mujer que yo quiera, las veces que quiera, ser injusto las veces que quiera, robar las veces que quiera. Esa tarjeta de crédito la tengo disponible. Y yo puedo hacer que esa tarjeta de crédito nadie sepa que la tengo, porque podemos ocultar las cosas bien. Ese es el diablo. Dijo mi pastor, Satanás promete mucho, da poco y quita todo. Los tres juicios. Entonces voy a concluir con dos punticos acá, hablando de la indiferencia del pueblo de Dios y la reverencia de los impíos. Mire cómo el pueblo de Israel, no, cuando vio el arca que tipifica la presencia de Dios, no le dio la reverencia y el valor al arca del pacto, sino solamente camine, échenla encima, como si no fuéramos a un paseo. ¿Y será que echamos esas cobijas? No se necesita, pero échenlas. De pronto nos sirve para algo. Igual con el arca, échenla ahí, que eso no nos van a ganar, porque si está el arca del pacto y la echaron ahí, 35,000 murieron. No tuvieron reverencia con las cosas de Dios. Pero los impíos no dijeron, échenla ahí, llamemos a divinos y a sacerdotes. ¿Qué vamos a hacer ahora con el arca del Dios de ellos? Porque recuerden lo que hizo en Egipto. Y yo no me quiero meter ahí. ¿Qué hacemos ahora? Más reverencia muestran algunos. Cuando se acercan a un cementerio, como lo dije, o a una iglesia ahí, a veces muestran más reverencia. Cuando entran a una iglesia católica, más reverencia. Yo quisiera ser católico cristiano para que entráramos, y ha habido más orden en la iglesia, pero tenemos que llegar en un punto donde la iglesia es la iglesia, es reverencia en la casa del Señor. Porque el católico llega y allá no llega a hacer todo lo que hacen los cristianos, no es solamente en esta iglesia. No hay reverencia. Pero usted ve el impío y ve otra religión y eso es una reverencia, un respeto, un silencio, hasta si son desafinados, cuando el curita los pone a cantar, tienen una afinación. Usted tiene poder. Reverencia de los impíos. A veces hay más reverencia. Yo no he escuchado personas que, por ejemplo, no se congregan, no creen en Dios, llevan su vida como se les pega la gana, pero a veces hablan cosas de Dios o algo y dicen, uy, no, con eso no se meta, no. ¿Sí las han escuchado? Tienen reverencia, tienen más respeto a veces. Eso no significa que sean salvos, pero a veces tienen más reverencia porque saben en sí que Dios existe. Pero a veces tienen más reverencia.
No, ojo con eso, no. Eso sí no, porque no. Ahí no nos metamos. Por eso algunos dicen que de política y de religión es mejor no hablar. Los periodos que les hablé solamente nos muestran el amor eterno de Dios. Dios no se empecinó a querer crear un infierno para mandar a la gente allí. Hay dos postulaciones que hoy no voy a tocar, que es la de Juan Calvino y Jacobo Arminio. De ahí vienen calvinistas y arministas, donde uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa, pero el calvinismo, creyendo que Dios tiene el control de todo, cree que Dios nos predestinó para ser salvos, que no tenemos nada que ver nosotros, sino Dios ya nos escogió, ¿cierto? Por Efesios capítulo 1, ella nos escogió, o sea, yo no tengo que hacer nada. Entonces Dios jugó el papel y Dios hizo que Adán y Eva fallaran adrede para que se cumpliera todo lo que Él quería y Él pudiera escoger solamente a unos. ¿Ustedes creen que eso es un Dios bueno? ¿Y dónde está nuestra lección? Sí, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, justicia y de juicio, pero es a través de que yo oigo la palabra de Dios. No hay otra forma. Es a través de escuchar que empieza a entrar la fe a mi vida. A mí cuando llegó el pastor Álvaro a hablarme, me habló y ya muchas cosas me quedaron sonando de todo lo que él me decía. Cuando he ido a la casa de algunos y me acuerdo de la de John, a ver qué tiene que decir ese man, ¿cierto? Y su esposita sí estaba en una actitud muy bonita. ¿Por qué? Porque si Dios, yo le voy a hacer una pregunta, pastor. Eran otros, no eran otros de otra casa, ¿cierto? Pero ellos escucharon palabra. Yo no les fui a decir, a prometer, a decirle que siempre ellos hay un propósito para sus vidas y que Dios es amor y nada. Yo les dije fue que sin Cristo lo único que nos toca es para la guandoca. Pregúntenme lo que quieran, era lo que yo les decía. Pregúntenme. A ver, pastor. Y le dije, ¿no tiene nada para tomar? No, mentira, eso no lo dije. Pero sí me acuerdo que Fer y Brian, wow, son muy sabios ahí, porque realmente pienso yo que quienes ganaron a estas dos personitas para Cristo fueron Brian y Fer, porque ellos fueron Brian cocinó, ese día me hizo arroz con pollo y gaseosa con papas y la llevó, porque este señor no me iba a dar nada. Dijo, esos crispetos allá no, tráigalo a ver qué. No me ofreció nada, pero mire, de ahí, arrocito con pollo. Antes Brian me dijo, ¿quieres mapas? Yo por verano, así está bien. Hubiera estado solo rico. Pero rico, mire la forma en que ellos evangelizaban, porque ya los venían. Ellos prepararon el almuerzo, lo llevaron, todo eso, y fue un ambiente. Pero fue porque hubo palabra, fue por el oír, ¿cierto? Por el oír. Y ellos oyeron. Y cuando ustedes oyeron, la palabra cumple el propósito por el cual es enviada. Y entonces el Espíritu Santo trae convencimiento. Algunos decidimos aceptar y algunos deciden no aceptar. Pero no es Dios el que te hace para allá y para acá. No. Mas a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios, en Jesús, tiene vida eterna. Mas el que rehúsa, no el que Dios le hace rehusar, sino el que rehúsa, no tiene la vida eterna. Y la ira de Dios está sobre él. No estará. Es increíble ver que hay muchas personas que están caminando por el mundo sin Dios y la ira de Dios está sobre ellos. ¿No les parece esto aterrador? O sea, caminan como si chévere, fresco, y me levanto ya a trabajar y voy, mi vida así como no, y la ira de Dios está sobre ellos. Y eso solamente se entiende espiritualmente, se puede discernir. Uno, ¿cómo le puede decir a alguien que no cree en Dios y decirle la ira de Dios está sobre usted?
pero no me pesa. Pero porque antes se burlan. Pero es increíble cómo muchos están caminando en el mundo hoy con la ira de Dios sobre ellos. Dios está irado contra el pecado y contra el pecador. Voy a dar 4 versículos rápido, porque es que Mahatma Gandhi dice: Dios ama al pecador, pero lo que odia es tu pecado, pero a ti te ama. Y eso lo predican en varias iglesias. Dios a ti te ama, no importa. Dios lo que odia es el pecado, pero a ti, mire que no es así. Salmo 7:11. Dios eso es justo y está irado contra el impío todos los días. ¿Está irado cuándo? Todos los días. Salmo 5, 4 y 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Por qué tiene que haber un infierno? Porque el malo no va a habitar junto a Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Cómo así que Dios ama al pecador? Salmo 34, 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dios está irado contra el pecado y el pecador. Y para evitar el juicio de Dios se necesita la expiación por la ofrenda del pecado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que todo el que va a un infierno es el que ha sido juzgado. ¿Y por qué, si nosotros a veces también merecemos ir a un infierno, por qué no vamos a ir? Porque quienes aceptamos a Cristo Jesús y empezamos a caminar con Él, quien fue juzgado no fue mi vida, sino fue Cristo. Y Cristo fue el que pagó por mis pecados ante Dios Padre. Por eso es que la gracia es recibir lo que no merezco. No merecemos esto. Pero por gracia, Cristo Jesús pagó por mis pecados, porque la ira de Dios demanda que tiene que haber muerte y derramamiento de sangre por la culpa del pecado. Tenemos que expiar, pagar una ofrenda para que nuestro pecado sea limpio. Por eso Jesús, como el Cordero de Dios sin mancha y sin arruga, derramó su sangre, y la sangre fue la que pagó el precio, la muerte de Cristo Jesús por la culpa de nuestros pecados. Y no está acá, pero Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está irado contra todo, ¿cierto? Pero ¿cómo yo hago que Dios no esté irado conmigo, sino que yo ya tenga paz? Porque Cristo está en mí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios Padre a través de Jesucristo. Y concluimos con Romanos 5, versículo 8, 9. Iglesia, le pido que se pongan en pie y vamos a orar para terminar. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Porque la ira de Dios sí o sí se va a derramar. Dios va a derramar su ira por el pecado sí o sí. Lo único que nos sirve a nosotros es realmente estar en Cristo. Y para estar en Cristo no es suficiente con venir a una iglesia. Es suficiente con solo entonces obedecer. La obediencia es lo que hace que muestre que realmente somos hijos. El hombre sin Dios busca a través de las obras sentirse aprobado por Él. Eso fue lo que hicieron los fariseos, dando donativos, ayudas a los pobres, repartiendo mercados, pagando penitencias, pactos, votos, algunos tal vez sirviendo,
Aún el impío sabe que debe pagar por su culpa, por su pecado. La diferencia es que sin convencimiento de pecado, lo único que hacen es dos cosas. Uno, apartar la presencia de Dios de sus vidas. Todas las personas que pagan sus culpas a su manera, a su forma, está como los filisteos. Pagaron la expiación y lo que hicieron fue que el arca se fuera. O sea, sacaron la presencia de Dios de sus vidas. Entonces muchos están pagando sus culpas, pero lo único que están haciendo es que la presencia de Dios, sí, y creen que Dios está con ellos. El impío sabe, repito, que debe pagar por su culpa, por el pecado. Ellos saben, por eso es, no, esto no. O algunos dicen, algún día llegaré. Creo que para muchos, ojalá no para todos los que dicen algún día llegaré, ese día nunca llegará. ¿Se imagina uno diciendo algún día llegaré a ser hombre? Algún día llegaré a ser hombre, ¿no? O somos o no somos. La diferencia es que sin convencimiento de pecado, lo único que hacen los impíos y el mundo, y sé que algunos que tal vez están bajo una religión, uno es apartar la presencia de Dios como hicieron, y dos, buscar solo los beneficios, la añadidura, pero no rendir sus vidas totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando leemos este versículo 3 del primer libro de Samuel, capítulo 6, ellos dicen, presentémosles ofrendas, los adivinos y los sacerdotes, y le dice, y probemos a Dios. Les voy a mostrar con la NTV, y probémoslo, porque si se nos quitan las enfermedades y ya no hay más muertes, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios sí fue el que nos mandó eso. O sea que ellos no presentaron la ofrenda con esa reverencia absoluta, sino por probar a Dios. Hagámosle a ver si, hagámosle a ver si. Y muchos están intentando en las iglesias, hagámosle a ver qué pasa, con vellones. Si tú haces esto, yo tal. Si tú tal, yo tal. Si tú esto, yo tal. Ellos presentaron eso y lo que le dicen los sacerdotes, y prueben a Dios. Si a ustedes les quitan las enfermedades y todo eso, se van a dar cuenta que Dios fue el que les mandó las enfermedades. Porque algunos presentan ofrendas por su culpa, pero siempre creyendo que Dios es el que tiene la... Con eso, si yo presento la culpa y se me quitan las enfermedades, fue Dios. ¿Qué reverencia hubo en eso? Es decir, yo presento mi ofrenda, mi reverencia, mi obediencia, y sé que si cesa eso en mi vida, que ya empiezo a fluir en mi área económica, que en mi hogar empiezan a ir las cosas bien, que ya empiezo a tener una mejor relación con mis hijos, con todo, sé que realmente yo estaba obrando mal. Y como yo estaba obrando mal, sé que ahora estoy viendo mal la bendición de Dios. Eso es reverencia. Pero ellos es presentémosle esto, y si nos quitan esto, entonces sí fue Dios. Siguiendo echándole la culpa a Dios de todo lo malo que nos sucede. Y cuando nosotros vamos a decir, somos nosotros los que realmente hacemos esto. Si el impío busca, a través de pagar sus culpas, apartar la presencia de Dios y echarle la culpa a Dios de todo. La idea es que nosotros, cada vez que presentemos una ofrenda, yo no estoy hablando de plata, porque levantarnos y escuchar el devocional y decirle gracias a Dios es presentar una ofrenda a Dios. El acostarnos y decirle gracias a Dios, porque así sea arroz con huevo, pero qué arroz con huevo tan delicioso. Hay cobijitas, hay camita, hay duchita. Si no hay ducha y les toca con agua fría, metan una coca de agua fría debajo de la cama, dejen que se calienten y se bañen con ella al otro día. Pero tenemos que encontrarle el lado bueno a todo lo que a veces no creemos que es tan bueno, ¿sí o no? Yo predico de un Dios que es bueno. Yo predico de un Dios de amor. Yo predico de un Dios que sana, que restaura. Yo predico de un Dios que realmente, si nosotros entramos en obediencia y nosotros aprendemos a tener reverencia a Dios, nos vamos a dar cuenta que todo lo que sucede en nuestra vida malo es por tantas burradas que nosotros cometemos y tantas cosas que nosotros permitimos, y que Dios no tenía nada que ver ahí. Por el contrario, vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Quiero que cierres tus ojos. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa
mañana, por este día. Gracias por regalarnos la bendición, Dios, de escuchar tu palabra, de escuchar un mensaje más y de traernos a nuestra mente, Dios, en qué forma tal vez nosotros estamos ofreciendo nuestras ofrendas, en qué forma nos dirigimos a ti, en qué forma nos acercamos, tal vez renegando, tal vez juzgando, tal vez creyendo que tienes tanto que hacer que tú, ¿qué te vas a fijar en mí? ¿Qué vas a pensar en mí? Tal vez yo paso desapercibido delante de tus ojos. Tantas cosas, Dios, que pueden suceder. Pero hoy, Dios, entendemos que todo lo que podamos ofrecer y rendir en nuestras vidas, menguar para que tú crezcas, todo lo que podamos hacer, bendito Dios, lo único que va a mostrar es cuánta necesidad tenemos de ti, Dios. Cuánta necesidad tenemos de cambiar nuestras vidas, de realmente centrarnos contigo. No hay nada que nos pueda dar y ofrecer lo que tú nos ofreces, pero sí hay muchos que nos pueden quitar todo lo que tú tienes para nosotros. Dios, que podamos entender esto, que apartados de ti, nada podemos hacer. Gracias por esta preciosa mañana, Padre bendito, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, nuestro entrar, nuestro salir, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo confiando en el Señor, y ahí está en la pinta para la vigilia.